A continuación, vamos a hablarles sobre los accesorios de los cilindros y los tipos de fuentes. Antes de hablar de eso, debemos mencionarles sobre qué son los actuadores neumáticos y qué rol tienen los cilindros. Los actuadores neumáticos transforman la energía del aire comprimido en trabajo mecánico. Esto lo hacen por medio del uso de servomotores de diafragma o cilindros. Los cilindros los usamos en aplicaciones donde la fuerza de empuje del pistón y el desplazamiento son elevados. Y la manera en la que trabajan los cilindros es la siguiente. Las válvulas de control se accionan por la señal neumática y actúa sobre un vástago que posiciona el obturador con relación al asiento. Entre los tipos de cilindros están de simple y doble efecto, tándem, de multiposición, neumático guiado, sin vástago y neumático de impacto. También tenemos a los actuadores hidráulicos. Estos aprovechan la energía de un circuito o instalaciones hidráulicas de forma mecánica al generar movimientos lineales. En este caso los usamos cuando la fuerza del empuje del pistón y el desplazamiento son elevados. Tenemos tres tipos: hidráulico de simple efecto, hidráulico de retorno por muelle, retorno por gravedad, y también está el hidráulico de doble efecto. Ahora comenzaremos con los accesorios de cilindros neumáticos. Los primeros son los sensores de posición del cilindro. Estos son usados para detectar la posición y la velocidad de un pistón en el cilindro y se pueden usar varios aparatos. Tres de ellos son los interruptores de final de carrera, los sistemas de posicionamiento secuencial y los posicionadores. Los finales de carrera son interruptores mecánicos, magnéticos, neumáticos y electrónicos que pueden ser accionados mecánicamente o por un campo magnético y se montan en los cilindros para determinar la posición del cilindro o en algún punto intermedio del mismo. Entre ellos está el sensor mecánico, el cual dispone de unos gatillos que cierran o abren un interruptor o microrruptor y se montan en los cilindros para determinar la posición final de la carrera. También son conocidos como limit switch. Otro de ellos es el sensor magnético. Este incorpora un imán en el pistón que crea un campo magnético a través de las paredes del cilindro, como este caso. Y este campo es captado por un imán exterior del sensor, cuya posición puede ser el final de carrera del pistón o algún punto intermedio. El sensor Hall funciona más o menos de la misma manera, solo que este es un transductor que varía su tensión de salida al cambiar la densidad del campo magnético, por lo que puede utilizarse en la medida del movimiento y posición de un pistón magnético en el cilindro neumático. Y gracias a que no contiene partes móviles, a que siempre está fijo, tiene una vida útil larga comparado a los anteriores. Otro de ellos, el sensor neumático, es un pistón magnético en el cilindro y en el cual actúa una válvula de 3 vías, 2 posiciones. La exactitud del punto de conmutación es del orden de los 0.2 milímetros y un modelo de estos es el presostato neumático, que se acciona por la presión del aire del pistón en algún punto de su carrera y casi siempre es al final de su carrera. El sensor electrónico es parecido al magnético porque así como este también capta el campo magnético de un imán del pistón que excita a un transistor y da una señal eléctrica de salida. Al igual que el sensor magnético, pues este no cuenta con partes móviles y es de construcción robusta. Su vida útil es unas 5 veces superior a la del sensor magnético. Y pues dispone de 3 hilos y su corriente de carga arranca desde los 0 miliamperes
por lo que puede utilizarse con PLC y otros aparatos de bajo consumo de corriente. Otro accesorio de los cilindros neumáticos es la unidad de bloqueo del cilindro. Y su función es inmovilizar el vástago del cilindro cuando la presión del aire desciende a un valor determinado. Quiere decir que su función es más que todo de seguridad, con el objeto de impedir el movimiento del cilindro cuando la presión de aire baja a un determinado límite. Puede actuar en el interior o bien también en el exterior del cilindro, sobre el vástago en el sentido de retracción o extensión. También se encuentran los sistemas de posicionamiento secuencial. Esto se hace porque la lectura de carrera es necesaria para detectar el movimiento del cilindro. También la medida de la distancia o el movimiento secuencial exacto del mismo. También se utiliza particularmente cuando es necesario comprobar la presencia o la orientación correcta de un componente, la medida de profundidad de un orificio o medir las dimensiones de un componente, como es este caso. El movimiento del vástago se detecta mediante varios métodos y entre los cuales se encuentra el sensor potenciométrico, el transformador diferencial lineal o LVDT, el sensor magnetoestrictivo y el sensor inductivo. El transformador diferencial lineal o LVDT es un sensor de posición que produce señales de salidas eléctricas analógicas proporcionales a la posición de un núcleo sólido cilíndrico, que sería este, y consiste en un elemento fijo formado por un arrollamiento primario centrado, un par de arrollamientos secundarios y un elemento móvil, núcleo de hierro y níquel de alta permeabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que este núcleo, que está hecho de un material ferromagnético, se mueve, crea diferentes variaciones de campo magnético entre el devanado que está hecho en este cilindro, por lo que esas señales se pueden obtener y así medir posición. Además de que tienen la ventaja de que están libres de rozamiento y pues su respuesta dinámica es limitada porque solo está limitada al núcleo, pero son muy usados. Otro de ellos pues es el sensor magnetoestrictivo y como su nombre lo dice usa el fenómeno de la magnetostricción en el que los hilos de ciertas aleaciones, comúnmente aleaciones de níquel, se deforman en presencia de un campo magnético y lo que se hace es medir el tiempo que se tarda en enviar una señal eléctrica a través de ese hilo y así para determinar la posición del pistón del cilindro. Estos sensores son muy exactos y como no están en contacto con el cilindro, tienen una duración mucho mayor que cualquier otro. Sin embargo, su costo es muy elevado y casi siempre se emplean en aplicaciones donde es necesario saber exactamente la posición en un plano, es decir, en dos direcciones. El sensor inductivo es basado en el principio de la inducción magnética y es debido a la modificación de la inductancia causada por la presencia de un objeto metálico. Este sensor incorpora un núcleo de hierro magnético con una bobina arrollada que actúa como un circuito oscilante y está acoplado en serie con una bobina de referencia. El imán permanente está fijado al pistón del cilindro neumático y es el elemento indicador de posición. El equilibrio electromagnético entre el elemento sensor y el circuito oscilante cambia la frecuencia de la oscilación y provoca un desfase, de modo que puede detectarse con facilidad la posición del imán. Este es un poco parecido al LDBT, sin embargo, solamente sirve para detectar si está o no, no tanto su posición actual. Y pues otros sensores lineales que son utilizados como accesorio son los sensores capacitivos, en los cuales son muy parecidos a los inductivos, solo que no se reservan a detectar solamente metales, sino que puede ser cualquier objeto dependiendo de su constante dieléctrica. Y los sensores de fibra óptica, que son parecidos a los sensores fotoeléctricos, solo que usando dos cables de fibra óptica. Los sensores fotoeléctricos, pues como se puede apreciar en esta imagen, que si un objeto interfiere en su camino, se manda una señal de detección. Y los sensores ultrasónicos que básicamente mandan señales de
de ultrasonido para detectar de un cilindro en determinadas posiciones. Las presiones diferenciales nos hacen que nuestra fuerza de rozamiento del vástago y la fuerza estática del fluido dependan de ellas. Cuando estas presiones varían, el posicionador es el que hace que esto se compensa. Pero, ¿cómo lo hace? El compensador compara la señal de entrada con la posición del vástago. Y si estas no son correctas, envía aire al servomotor o lo elimina para que la posición del vástago corresponda o sea proporcional a la señal neumática recibida. La manera en la que funcionan los posicionadores es que tienen estas dos entradas, A y B. En los aumentos de la señal de salida, cambia la señal neumática del piloto, se flexa el obturador y permite la entrada de más aire. Cuando baja el vástago, las fuerzas se equilibran. Esto es con la entrada A. Pasa algo similar al disminuir la presión, pero con la entrada B. Cuando disminuye esta señal exterior, baja la señal del relé piloto y el obturador del otro escape abre, permitiendo que salga aire de la cámara de la válvula. Nueva acción, otros de la señal precedente del controlador y otros de la señal de la salida del posicionador a la válvula. También se tiene la válvula bypass, que es la que permite la conexión directa entre la señal del controlador y la válvula. Estos pueden intercambiarse fácilmente de acción directa a inversa, permitiendo combinaciones entre las señales del controlador y la válvula. En los de doble acción, estos actúan sobre cilindros neumáticos o cámaras de válvula. Todo esto lo hacen por medio de señales dirigidas a la parte superior o inferior del pistón del diafragma. Los electroneumáticos, en estos el transductor es del tipo de equilibrio de fuerzas y varía su presión de salida hasta que la fuerza producida por el sistema reequilibra a la fuerza generada por la bobina electromagnética. Lo interesante de estos es que el consumo de aire que tienen es de un 30 y 40% menor que los neumáticos y es más resistente a las vibraciones. ¿Ya? Bueno, ahí me cortas. Ahora vamos a hablar de los accesorios de los cilindros hidráulicos. Primero vamos a hablar de los accesorios. ¿Ya? Bueno, ahí me corto. Son los de sujeción o levantamiento de cargas, lo cuales pueden ejercer una fuerza de más de 11,000 kilos. Estos pueden ser excitados manualmente, eléctricamente, neumáticamente o de modo hidráulico. Otros son los resistores de caudal. Estos presentan una resistencia al fluido que depende de su forma geométrica y de la viscosidad del fluido hidráulico. Pero el problema es que hay una pérdida de carga en estos, debido al rozamiento provocado por el aumento de velocidad de flujo y, por lo tanto, del caudal. También y los hidroneumáticos, permitiendo el cierre y la descarga del circuito. Por otro lado, tenemos a los interruptores de proximidad y sensores de presión. Estos se encargan de detectar el final de la carrera del pistón o puntos intermedios de la carrera y disponen de contactos normalmente abiertos. También cabe mencionar que trabajan con presiones de 200 barómetros. Hay algunos accesorios que básicamente se enfocan en controlar la presión. Entre ellos tenemos un manómetro, el cual mide la presión del circuito hidráulico
Y este funciona mediante un tubo burdón que forma un anillo casi completo cuando aumenta la presión de este. Por otro lado tenemos los amplificadores, los cuales son un cilindro con dos pistones de área diferente unidos por el vástago, en donde el área pequeña está conectada a la salida y el área grande está del lado interior del sistema. No solo se usan para amplificar la presión, sino que también se pueden usar para reducirla. Está el presostato, el cual es una representación que podemos ver, es el de pistón formado por un pistón sometido a la presión del fluido hidráulico que actúa sobre un resorte ajustable. Una manera de entenderlo más sencillamente es que básicamente lo que hacen es que cuando la presión del fluido supera la ajustada en el resorte, se acciona un microrruptor que le da una retroalimentación al sistema. También está la servoválvula controladora, la cual proporciona una presión hidráulica diferencial de salida en respuesta a una señal de control en corriente continua. La señal eléctrica de mando cambia las señales de presión a la etapa amplificadora, aumentando una presión y disminuyendo la otra, pudiendo así tener presiones distintas. El último que tenemos que ayuda específicamente a la presión es el fusible hidráulico, el cual es un dispositivo de seguridad formado por un disco metálico delgado que se rompe liberando la presión del circuito. Esto lo que nos va a hacer es ser un último recurso cuando el circuito está a punto de colapsarse. Ahora vamos a hablar de las válvulas. Ahora vamos a hablarles sobre las válvulas. Tenemos las válvulas antirretorno. Dentro de estas hay tres: control de caudal, operada por piloto y de lanzadera o shuttle. Las de control de caudal lo que hacen es bloquear el caudal de aceite en un solo sentido de paso, dejando así libre la circulación del fluido en sentido contrario. Las operadas por piloto actúan cuando aplicamos la presión piloto levantando la bola. Las operadas por piloto actúan al aplicar la presión piloto, levantando la bola para dejar paso al fluido en un solo sentido. Si no se aplica la presión piloto, esta se comporta como una válvula antirretorno regular. Y las de lanzadera o shuttle disponen de un disco de sello que se mueve entre dos posiciones, realizando la función OR entre dos señales que llegan a diferentes presiones. En este caso, escogen la mayor presión. La válvula de compensación es una válvula de control que regula el caudal del fluido de descarga de un actuador. Esta nos puede permitir controlar las velocidades de descarga. Es decir, por ejemplo, si tengo una grúa que va a bajar una cierta caja con mucho peso, cuando yo la esté bajando va a tender a acelerar, pero la válvula de compensación es la que va a hacer que yo controle esa velocidad. También tenemos las de seguridad, las cuales se utilizan para proteger las bombas de sobrecarga de presión. Y las de secuencia, que son parecidas a las de seguridad, pero abren la conexión a otros aparatos cuando se excede la presión de consigna. También debo mencionar que entre las de seguridad, estas pueden ser directas, pilotadas o proporcionales. Ahora hablaremos acerca de los tipos de fuente que existen. Normalmente con los cilindros se debe conseguir un movimiento con el cual pueda generar una diferencia de presión en un cilindro émbolo. Estos pueden ser de simple o doble efecto.
Las principales fuentes que ocupan los cilindros neumáticos e hidráulicos son la distribución de presiones, ocupando los efectos mencionados anteriormente. Hablando acerca de los principales tipos de fuente, debemos conocer que en los cilindros y en los actuadores neumáticos e hidráulicos deben de generar diferentes cargas de presión para obtener algún punto deseado. Para esto podemos ocupar las siguientes fuentes: válvula de distribución, servoválvulas y las presiones hidráulicas y neumáticas. Son los componentes que determinan el camino que ha de tomar la corriente de aire. Principalmente son utilizadas para la puesta en marcha, paro y sentido de paso. Como podemos observar en la siguiente imagen, normalmente podemos conocer que las válvulas de distribución pueden presentarse ya si sean cerradas o abiertas. Ya en este caso podemos notar que pueden funcionar en 2 en 2, 3 con 2, 4 con 2, 3 con 3, 4 3, 5 2 o 5 y 3. Ya dependiendo de cada una, podemos notar los diferentes cambios cuando está abierta o cerrada. Y la presión del aire va a ser provocando el cambio de posiciones. Un claro ejemplo lo podemos ver aquí. Esto podemos conocer que es 3 con 2. Conocemos que hay 3 posiciones. En este caso aquí la estamos accionando. Cuando pasa el reposo son diferentes los puntos de entrada y de salida de la presión. Un claro ejemplo es cuando estamos ocupándola en diferentes motores. Servoválvulas. Estas válvulas proporcionales capaces de... Servoválvulas. Válvulas proporcionales capaces de regular la presión o el caudal de consigna de tiempo eléctrico. Las servoválvulas se utilizan en sistemas electrohidráulicos de control de posición, velocidad de presión o control de fuerza. ¿Cuál es la función de las servoválvulas? La corriente eléctrica que atraviesa las bobinas de la servoválvula crea un par que provoca un desplazamiento de la varilla entre las dos toberas. Cuando el par mecánico creado por el resorte de retroacción es equivalente al par magnético, la varilla se encuentra en la posición media y la corredera se inmoviliza en la posición alcanzada. Al generar dicha modificación en la señal eléctrica, esta crea el nuevo desplazamiento de la corredera. Algunas características de estas servoválvulas es que convierten señales eléctricas en señal de caudal o presión. Tienen un amplio rango de caudal que puede llegar desde 0.1 litros sobre minuto hasta 7.000 litros sobre minuto. Tiene una alta resolución y baja histéresis, una gran robustez y durabilidad. Tienen un filtro de protección fácilmente reemplazable. Ocupan diversas tecnologías constructivas y amplia variedad de modelos. Y tienen un funcionamiento 100% mecánico. Otro de los tipos de fuente que ocupamos a la vez es la presión hidráulica. Esta es aquella generada mediante un par de pistones en donde se aplica una fuerza ligera para generar una fuerza mucho mayor. Se utiliza pistones de agua que son los que forman una presión capaz de levantar cualquier objeto y permite multiplicar la fuerza ejercida mediante la presión de los fluidos. La presión hidráulica se guía por el conocido principio de Pascal. Aquí podemos observar cómo se aplica, en este caso, la presión de Pascal, la presión hidráulica. Además, ocupamos la presión neumática, que es una de las fuentes también más recomendables. Industrialmente, la neumática es una técnica que consiste en dar presión a un fluido, en este caso aire, lo canaliza y dirige hacia receptores que desplazan objetos mediante la fuerza que ejerce esa presión. Hay varios parámetros que influyen en estas técnicas. Los sólidos tienen una forma propia y ocupan un volumen definido, ya que las moléculas están fuertemente unidas entre sí. Los gases no tienen ni forma ni volumen propio, sino que toman la forma y el volumen del recipiente donde están contenidos. Debido a que sus moléculas están muy separadas
y en continuo movimiento. La presión se debe a los choques de las moléculas contra la pared del recipiente. Aunque la fuerza ejercida por una molécula es pequeña, el número de choques en una determinada área es grande. Además, las moléculas se mueven en todas direcciones, ejerciendo la misma presión en todas partes del recipiente. Aquí podemos ver el ejemplo de cómo funciona una presión. Estas son nuestras referencias, ¿no?